Desde hace unos días atrás estaba con un texto que venía dando vueltas en mi mente y en mi corazón, y cuando me puse a mirar ese texto, a considerarlo y a observarlo, Dios me mostró cosas que nunca me hubiera imaginado. Te invito a que leamos juntos el segundo libro de Samuel, capítulo 24. Leeremos primero los primeros 4 versículos y después leeremos los últimos 15 versículos. Así que una porción bastante extensa como para que la puedas seguir con tu Biblia o con los subtítulos que aparecen en nuestra pantalla. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más. ¿Por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y saltamos al versículo 10, que nos dice lo siguiente: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Porque
no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí a David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esta historia a veces nos lleva a concentrarnos en lo que David dice cuando va a ofrecer sacrificio, diciendo: no daré holocausto que no me cueste, no daré sacrificio que no me cueste. Y solemos poner énfasis, pensando en este extracto, en que todo lo que hacemos al Señor nos tiene que costar, y es verdad en cierta manera. Tenemos que valorar lo que hacemos a Dios. Lo que hacemos para el Señor tiene que de alguna forma costarnos, porque si no, quiere decir que Dios vale poco para nosotros. Pero la historia que sirve de plataforma para este pasaje en el que nosotros nos hemos concentrado, nos habla de que el pueblo venía comportándose infielmente ante Dios. Lo hacía de una manera quizás encubierta, lo hacía de una forma disimulada. El pueblo de Israel estaba cometiendo esos pecados en los que de formas estaba todo bien, pero en hechos estaba todo mal. Como aquella persona que está padeciendo una enfermedad y toma analgésicos y antiinflamatorios y antipiréticos para encubrir los síntomas de la enfermedad, y cree que ese alivio de los síntomas significa una mejoría de la enfermedad. Pero la enfermedad subyacente continúa y la persona hasta podría morir de tal si se fía solamente en las apariencias. El pueblo estaba enfermo y estaba con puros analgésicos religiosos con los que encubría el verdadero pecado que tenía. Así que Dios permitió que Satanás tentase al rey David para darle oficialidad al pecado, para que el pecado del pueblo de alguna manera fuese también cometido por el rey, y de esta forma el rey habilitaba la oficialización. Es como que Dios les dio rienda suelta. Es como aquel hijo pródigo reprimido que tiene las puertas cerradas con llave, pero aunque está dentro de la casa, su corazón sigue estando fuera y su mirada sigue estando fuera de la casa, hasta que llega el momento en que el padre le dice: vamos a abrirte la puerta para que por fin te des cuenta dónde está tu corazón, porque donde está nuestro corazón está nuestra mirada, donde está nuestra mirada van nuestros pies. Así que, incitando a través de Satanás a David iba entonces a dar lugar al pecado de soberbia y con el que el pueblo, y la ambición con el que el pueblo estaba impregnado, y de esta forma iba a venir entonces la corrección y el tratamiento. Hacía falta que los síntomas dejaran de encubrirse para que por fin la enfermedad pudiese tratarse. De esta manera iba a venir un castigo en el que el rey tenía que elegir entre tres alternativas: o 7 años de sequía. Normalmente en los ciclos de la tierra, las sequías y las hambrunas consiguientes suelen extenderse por mucho tiempo. 7 años era más o menos lo normal. Ya estaban experimentando una sequía que les traía bastante escasez. O 3 meses de guerra en las que los enemigos prevalecieran sobre ellos, lo que iba a significar durante estos 3 meses la sucesiva pérdida de personas, como en la hambruna, lo que pasa que en un término más corto. O 3 días de epidemia, 3 días en los que tuviesen que enfrentar una violenta muerte de muchísimas personas. Y David se puso a pensar, dijo: no quiero la sequía, pero tampoco quiero caer en manos de mis enemigos, porque Jehová es misericordioso, porque Dios nos ama, porque Dios es amor, dice otra de las versiones. Entonces David decía: yo prefiero caer en las manos de Dios, que siempre hace las cosas con misericordia, que en manos de algún instrumento de Dios que tal vez pueda ocasionar cierta crueldad y cierto daño colateral.
Así que David eligió ese plazo corto de 3 días de epidemia. Y qué interesante, la epidemia vino desde donde David había comenzado el censo, Dan, hasta donde lo había terminado Beerseba. Ahí mandó a censar a Joab, ahí empezó la pandemia, ahí terminó de censar Joab y ahí terminó esa epidemia. Ya habían muerto 70.000 hombres y David llega a ver al ángel detenido con su espada en un monte en el que más tarde levantaría el templo. Era el monte de la era de Arauna, que él lo había adquirido, era un jebuseo, era un antiguo integrante de Jebús, la ciudad que David tomó y le perdonó la vida a él y él vivió pacíficamente. Jerusalén se encontraba al pie de la parte más alta del monte y ahí estaba Arauna tranquilo. Y David llega a ver ahí en la era de Arauna ese ángel con espada resplandeciente porque Dios se había arrepentido. ¿Qué quiere decir que Dios se había arrepentido? No como en el sentido de los humanos, que significa cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, sino que Dios había sentido el dolor y el peso de lo que estaba haciendo y lo mandó al ángel a suspender, a detenerse, decir, hasta aquí llegó el proceso. Y quedó el ángel suspendido y David lo ve en ese momento de silencio. Así que en ese lugar David ofrece sacrificio, pero se lo compra a Arauna. Unos años después, ese sería el lugar donde se levantaría el templo de Salomón. Así que esta era la acción que Dios había permitido. Cuando entonces David ofrece los sacrificios en ese lugar, porque el consejero que Dios le había mandado le había dicho que así lo hiciese, entonces fue cuando cesa toda la mortandad, cuando se termina todo y cuando comienza entonces una nueva etapa. ¿Qué historia esta, no? Pensar que el templo de Salomón tiene su origen en un lugar que fue comprado a un extranjero a causa de una tremenda plaga. Una plaga a la que Dios detuvo por su misericordia, pero una plaga en la que se ofrecieron sacrificios de gratitud y de clamor también, de reconciliación, dice alguna de las versiones. De esta historia tremenda en la que David dice, yo no voy a ofrecer sacrificios en base a un regalo, yo quiero darle a Dios algo que me cueste, nos deja algunas lecciones. Y la primera de las lecciones que nos deja todo este pasaje es que tenemos que tener muchísimo cuidado con las motivaciones de todo lo que hacemos. Cada acción nuestra tiene un motivo, cada acción nuestra tiene un propósito. Lo que hacemos busca casi siempre cumplir con algún deseo interno que tenemos. Aún algunas personas y los niños mismos que parecen cometer algunos errores o algunas desobediencias, en realidad no lo hacen para desobedecer, sino que lo hacen como para llamar la atención. Hay siempre una motivación o un propósito. En el caso de David, David hace un censo y hacer un censo no era pecado. En muchas ocasiones Dios había mandado a Moisés que censara al pueblo y a otros tantos para contar el número de las personas. Se sabe cuántos salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Se sabe cuántos llegaron porque había un censo. Pero en este caso, la motivación que David tenía era sin duda una motivación equivocadísima. Una equivocación muy, muy grave. La motivación no era la correcta y el mismo Joab, que trata de reconvenirlo a David diciendo, Dios te multiplique por 100 las personas que tenés, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Algo estaba mal. Veían que algo había mal en el corazón de David y seguramente se dieron cuenta cuál era esa motivación equivocada. Porque si David
simplemente hubiera dicho, quiero que hagan un censo, hubieran obedecido, pero veían que había algo adentro que no estaba funcionando bien. Pero el mismo David, una vez que vio cumplido su deseo, se dio cuenta que había sido un mal deseo, porque nos dice el versículo 10 que le pesó en el corazón, literalmente le hirió el corazón lo que hizo, porque cuando hacemos cosas equivocadas, aquellos que amamos a Dios empezamos a sentir punzadas en el corazón. Empezamos a sentir ese dolor en nuestro corazón por darnos cuenta que no hicimos las cosas bien. Es más, en ese versículo 10, David le dice al Señor de que había pecado gravemente. No era solamente un pecado, era un pecado grave. Esto quiere decir que él se daba cuenta de lo que estaba pasando por su interior. Pero no solo esto, sino que le pide al Señor que le quite el pecado porque lo había hecho neciamente, porque había cometido una locura. Así que había malas motivaciones. Algo estaba mal. ¿Cuáles habrán sido las motivaciones de David? ¿Habrá sido el orgullo, la soberbia, el decir, quiero saber cuántas personas son las que tengo? Quiero saber cuántos son los ejércitos, porque en realidad lo que estaba haciendo era pasar revista a todas las personas aptas para la guerra, pero aún muchachos menores de 20 años que tuviesen la capacidad física como para salir a la guerra. ¿Habría algún enojo? ¿Estaría tratando de descargar su ira de alguna forma que quería saber cuánto potencial destructivo tenía? Sin duda, el orgullo puede haber sido una tremenda motivación equivocada para que David llamase al censo, pero tal vez había otra, la ambición. Porque cada vez que se censaba al pueblo, se calculaba cuánto se le podía cobrar a cada persona para redimirse. Era una especie de impuesto, pero este impuesto iba para lo que era el rey. Así que David seguramente estaba diciendo, quiero más riquezas, quiero más bienes para mí, quiero más seguridad para mi familia, quiero engrandecer, quiero que cuando yo me muera quede un nombre bien grande que nadie se lo olvide, quiero que trascienda lo mío. ¿Habrá sido ambición entonces lo que lo llevó a David a llamar a todos al censo? O tal vez, sabiendo que tenía un gran número de soldados, dejar de confiar en el Señor y comenzar a confiar en sí mismo. Esto nos suele pasar a nosotros en muchas oportunidades. Cuando nos damos cuenta que en medio de algún determinado conflicto tenemos las de ganar, nos lanzamos sin preocuparnos. Ahora, cuando en medio de una situación difícil pueden ocurrir diferentes cosas, es ahí entonces cuando comenzamos a clamar al Señor. Me gustó lo que Cheche había dicho hace un rato, ¿no? Hay personas que solamente piensan en congregarse o en darle al Señor cuando les va bien y otros que piensan darle al Señor cuando les va mal. Pero qué lindo hacerlo en una forma constante. Bueno, a veces la dependencia de Dios no es constante porque vemos que tenemos mucho potencial, vemos que tenemos menos riesgos y empezamos a caminar descuidadamente porque nos tenemos demasiada confianza. Tal vez David lo haya hecho porque estaba perdiendo confianza en el Señor. Cuanto menos confianza en el Señor tenemos, más echamos manotazos a los recursos de seguridad. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, la seguridad nos preocupa, pero no nos obsesiona. Pero cuando vamos perdiendo nuestra confianza en el Señor, comenzamos a obsesionarnos por todo lo que es nuestra seguridad. Así fue entonces que David tal vez estaba perdiendo su confianza en Dios y esto lo lleva entonces a decir, a ver, ¿cuántos nos tenemos? Me estoy poniendo paranoico, estoy empezando a sospechar de todos. Veamos cuántos soldados son los que pueden llegar a defenderme. Nunca nos olvidemos de que las malas motivaciones conducen a malas decisiones. Jamás nos olvidemos de esto. En el caso de David, una vez que supiera cuántos soldados tenía, tal vez iba a estar dispuesto a ir a guerras a las que Dios no lo había llamado.
o tal vez a desistir de guerras a las que era enviado. Quizás la bravuconada de tener muchos soldados lo haría meterse en líos y aprietos porque Dios no lo llamaba a eso. O tal vez el miedo por no tener suficiente cantidad de soldados lo podría llevar a negociar lo que Dios no quería que negociara. Nunca te dejes manejar por el miedo, nunca te dejes llevar por la bravuconada, por el orgullo, por la soberbia, porque esto te puede conducir a tomar decisiones equivocadas. Son malas motivaciones. Cuidemos las motivaciones de lo que decidimos. ¿Actuamos por miedo? ¿Actuamos por orgullo? ¿Actuamos por enojo? ¿Lo hacemos por competencia? ¿Lo hacemos por soberbia? ¿O por buscar nuestro propio placer en lugar de buscar la gloria de Cristo? Esto nos puede llevar a un verdadero dolor, a una verdadera derrota. Analicemos las motivaciones de las acciones que vamos a realizar. Lo segundo que encontramos en este texto maravilloso es que el pecado siempre tiene un precio. El contexto bíblico nos muestra de que el pueblo se hallaba pecando una vez más, porque primero vino la ira de Jehová y después vino el pecado del rey. En el pueblo ya había algunas condiciones que a Dios no le estaban agradando y estaban ocasionando su ira. Comprendamos que en el Antiguo Testamento la ira del Señor es la reacción enérgica, dinámica de Dios para evitar un daño que podría transformarse en perpetuo e irrecuperable. Es el pegarle un grito a alguien que está por cometer una imprudencia para salvarlo de los daños de esta imprudencia. A eso se le llama la ira de Dios. No es que Dios tiene un enojo incontrolable y que después guarda rencor. No es así. David mismo lo reconoció, que dijo: prefiero caer en manos de Dios, que Él nos ama, que Él es misericordioso, que Él es amor. Así que el pueblo ya venía pecando, así que hacía falta destapar la olla, un destape, que el rey hiciera oficial la rebelión y la falta de confianza en Dios. Así que el rey entonces precipita, el rey se transforma en la gota que rebalsa el vaso para que ya todos se sintieran liberados, habilitados en su transgresión. Ahora, en el versículo 10, cuando David se ve arrepentido de lo que había hecho, le ruega al Señor que quite su pecado porque lo hizo muy neciamente. En hebreo, me sorprendió cuando lo estaba estudiando, en hebreo ese término que quite el pecado significaba que lo haga desaparecer. Todos quisiéramos que desaparezca el pecado, ¿no? Aunque David se había arrepentido, lo que hizo ya no se podía borrar. A veces los creyentes piensan: bueno, la sangre de Cristo lava mis pecados pasados, presentes y futuros. Es verdad, pero las consecuencias humanas de tus acciones tienen secuelas, dejan rastros, no pueden desaparecer. Es el precio que se debe pagar. A veces me pesa en el corazón algunas familias jóvenes con sus hijos pequeños que empiezan a pasar por periodos de tibieza, de apatía espiritual y se van enfriando y llega el momento en que por fin se despiertan espiritualmente y vuelven al Señor y se reconcilian con el Señor y empiezan a vivir muy activamente y en la confianza que el Señor borró sus pecados de apatía, de indiferencia, de no amar a Dios más que todas las cosas, de no ponerlo al Señor en primer lugar. Y es verdad, Dios perdonó el pecado porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, lo que sus hijos fueron absorbiendo, lo que sus hijos fueron aprendiendo, ya forma parte de ellos. Y tal vez
cuando ellos tengan la edad de esos padres jóvenes, cometan el mismo pecado, porque así lo aprendieron, así lo asimilaron. Todo pecado tiene un precio. David había causado un daño, así que tenía que elegir 3 precios a pagar por ese daño ocasionado. Él quería contar la población, Dios tocaba la población. ¿De qué manera? 7 años de sequía, de escasez, de hambre, o 3 meses de guerras con pérdidas, donde estarían perdiendo vidas humanas, o quizás 3 días de pandemia, donde iba a morir una gran cantidad de gente muy significativa para lo que era el orgullo de David. Cuanto menos quisiera David que durase esa paga, más dura tenía que ser. Es como pagar al contado o pagar en cuotas. Dios le dijo a David: ¿cómo querés pagar el pecado del pueblo y tu pecado? ¿Al contado o en cuotas? Si pecaste, ocasionaste un daño que tiene que remediarse muy especial en tu vida y la vida de los que te rodean para que sean sanos de las consecuencias de ese pecado. Podés pagar la corrección en cuotas o podés pagar la corrección al contado. Podés arrepentirte de una vez, darte cuenta cómo tendrían que ser las cosas y de una vez por todas cambiar tu actitud y darte cuenta lo mal que estabas, o podés estar sufriendo durante un tiempo prolongado, pero no te creas que a nivel espiritual hay inflación y que el ahora 12 en la corrección de Dios va a significar poca cosa en el futuro. Cada cuota de corrección te va a ser muy cara y la suma de cada cuota de la corrección es la sanidad del daño que el pecado te ocasionó a vos y a los que te rodeaban. El Señor quiere que llegues al cielo sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso Él trabaja en tu vida. No pienses que Dios te castiga porque te la tiene jurada. No pienses que Dios te castiga porque te tiene rabia o porque te guarda rencor. No, de ninguna manera, sino que la corrección de Dios es para transformarte en una persona que hable correctamente el idioma del cielo y que no tenga choques. Por eso te corrige y te corrige con amor, porque Dios al que ama castiga, al que ama corrige. Así que acordate, el pecado siempre tiene un precio, pero quiero hablarte de la última lección, la última enseñanza. Hasta que no aprendamos la lección, las dificultades y la corrección no van a cesar. Nos dice el texto en el versículo 16 que Jehová se arrepintió de aquel mal. Como te lo había explicado, en realidad no es que Dios se arrepiente como nosotros diciendo: uy, se me fue la mano, uy, qué mal, uy, qué descontrol, me equivoqué, ay, no tendría que haberlo hecho. No. El arrepentimiento en el caso de Dios significa que Dios sintió dolor. Él estuvo dispuesto. Siempre que Dios piensa en nuestra salvación, representa el dolor de Él y su gozo al mismo tiempo. El dolor de haber entregado a su Hijo. El gozo de la salvación nuestra. Esto lo dice Hebreos, que el gozo de Jesús hizo que desestimase el sufrimiento de su pasión. El gozo por nuestra salvación hizo que considerara poco el sufrimiento. Pero Dios sufre y se compadece y llora al lado de nosotros, aunque nos tenga que corregir. Y en medio de esa pausa en la que el ángel está, en ese lugar donde más tarde se levantaría el templo, David vuelve a conectarse con Dios y en ese momento demuestra lo que había aprendido. Toda lección que Dios quiere que todo rey aprenda. ¿Por qué llamó David al censo?
para favorecerse de ellos. Orgullo, para que vean qué grande que soy y qué grande es mi reino. Ambición, para saber cuánto puedo yo recaudar de todos ellos. Confianza en sí mismo, para que pueda hacer guerra a quien se me ocurra y obtener los territorios que quiera. ¿Quién sabe qué? O tal vez falta de confianza en Dios, diciendo, yo quiero hacer la mía, no quiero deberle nada a Dios, quiero arreglármelas por mí mismo, quiero hacer las cosas yo mismo, hágalo usted solo. Ahora bien, Dios le enseñó la gran lección. Él, el rey, no estaba para beneficiarse del pueblo, sino que estaba para proteger al pueblo. Y esto lo hace en la oración del versículo 17. Él prácticamente dice, yo estoy para sacrificarme por ellos, porque estas son mis ovejas, estas son inocentes, no hicieron nada. Yo soy el que pequé, el que pecó, y yo soy el que debe sufrir por ellas, y ellas no deben sufrir por mí. Esto es responsabilidad, esto es madurez, cuando uno está dispuesto a sufrir por los demás. Pero la otra lección que aprendió David es que si quería ofrecer algo a Dios, tenía que pagar un buen precio. Él llegó a entender que lo que hago para Dios, lo que hago para el Señor, tiene que tener valor para mí. Si no tiene valor para mí, más vale no tengo que hacerlo para el Señor. Y cuando por fin aprendió esta lección, cesó la plaga. Ofreció sacrificios de reconciliación y de gratitud. Esto es holocaustos y acciones de gracias. Reconciliación y gratitud. A veces nosotros para congregarnos ponemos demasiadas condiciones. Yo quiero comodidad. ¿Cuántas veces? Las personas quieren comodidad. ¿Comodidad en qué? Y no quiero estar mientras tengo el auto descompuesto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Yo en el colectivo estoy incómodo, quiero comodidad. Quiero comodidad de horarios. Si la reunión fuera un poquito más tarde, si la reunión fuera un poquito más temprano, si la reunión durara más, si la reunión durara menos, si tuviéramos mejor los aires, si tuviéramos mejores condiciones en las sillas, con comodidad de vida. A veces ponemos condiciones de seguridad física. No, yo no quiero ir a la iglesia. No vaya a ser que en la iglesia me contagie. Y sí, hay posibilidades. Pero ¿haces lo mismo cuando vas al supermercado? ¿Haces lo mismo cuando vas a un espectáculo público? ¿Haces lo mismo cuando vas a hacer un trámite? ¿O solamente te fijas en tu integridad física cuando venís a la congregación? A veces seguridad económica. Sí, porque yo no quiero gastar tanto dinero y ahora que tengo el auto descompuesto por inventar algo, ahora que pasa esto, yo no quiero gastar en un remis y lo gastamos para otras condiciones. A veces queremos seguridad cívica, decir, no, cada vez que salgo me roban. Condiciones. A veces queremos satisfacción y complacencia. No, va a venir tal predicador, entonces no voy. O va a venir tal predicador, voy. No, esta predicación no me gustó, yo no voy a ir el próximo domingo. En otras palabras, queremos servir a Dios, pero sin pagar ningún precio. Nuestras condiciones son condiciones para que no tengamos que pagar ningún precio y nos olvidamos que nuestro Padre Celestial pagó el máximo precio, que es su unigénito Hijo, Jesucristo, a quien adoramos. A veces nos olvidamos que la paga del pecado, que es la muerte, se detuvo por la pura gracia y misericordia de Dios, que es en Cristo Jesús. Cuando leí este texto, me lo imaginaba al ángel con la espada trayendo mortandad, porque había mucho pecado en el pueblo. Y yo me imagino que ese ángel está en las afueras de cada ciudad, de cada pueblo, de tu barrio, con la espada desenvainada diciendo,
simplemente estoy esperando el momento, pero hay lugares, hay casas, hay vidas pintadas en sus dinteles con la sangre de Jesucristo a las que ese ángel no va a tocar. Sin embargo, no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta que por la misericordia de Dios en Cristo somos libres de la paga del pecado y seguimos pecando. Seguimos enfrentando tribulaciones innecesarias por tomar malas decisiones. Seguimos sin aprender las lecciones del Señor y seguimos pretendiendo vivir el gozo de la fe sin pagar ningún precio, sin vivir la santidad, sin crecer en el Señor. El templo de Salomón dicen que fue el templo más hermoso de todos los tiempos, pero tuvo un precio. El precio de la mortandad, el precio porque ahí Abraham sacrificó a Isaac, o lo sacrificó en su corazón, y David tuvo que pagar un precio para comprar ese lugar. Un precio que le costó, un precio que valoró. En esta mañana, simplemente quiero evitarte que tomes malas decisiones basadas en malas motivaciones. En esta mañana quiero que abras tus ojos y te des cuenta que todo pecado, aunque es lavado por la sangre de Cristo, tiene consecuencias. En esta mañana quiero invitarte a que reconsideres si tu servicio a Dios te está costando nada o si estás aprendiendo a pagar precios que sean un poco más coincidentes con lo que Dios hizo por vos y por mí. Señor, esta tremenda historia conmovió mi corazón. Que tu Espíritu Santo la lleve y transporte a cada corazón para que cada uno de nosotros seamos creyentes puros de corazón, porque esto es ser bienaventurado, con motivaciones puras. Creyentes que vivimos en santidad, creyentes que estamos dispuestos a vivir con integridad y recibir la corrección pagando hasta el último centavo de las consecuencias que dejan en nuestra alma. Esto es ser creyentes responsables, dignos hijos tuyos, dignos discípulos de Jesús. Señor, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo jueves.